Dios no tiene jefe. Qué gran frase, qué gran forma de poder entender la soberanía de Dios. Y este es un gran tema porque quiero decirlo desde ya, que Dios no tiene jefe. Dios no tiene un supervisor. El Señor no tiene un jefe al cual Él reportarle lo que hace. Y nosotros como cristianos debemos entender la soberanía del Señor. Y tal vez es lo más difícil que podamos nosotros comprender acerca del Señor, de que Él no tiene jefe, de que Él no tiene un supervisor, que Él no tiene a quien reportar lo que hace y lo que no hace. Él no tiene jefe. Y esta frase de que Dios no tiene jefe es una frase que Dios mismo me dijo a mí. Es una frase que Dios mismo me habló en la intimidad. De allí surge este video. Esta frase el Señor me la compartió hace como un año atrás, más o menos. Orando yo al Señor le preguntaba por qué hacía lo que hacía en mi vida, por qué Él permitía cosas en mi vida. Y sucedió que mientras que yo oraba esto, Él me dijo: Isaac, no me preguntes por esto. Yo no tengo jefe. Yo no tengo jefe. Y esta frase me quedó grabada en mi mente y corazón para siempre. Lo que el Señor me estaba tratando de decir: escucha, yo no tengo a quien darle reporte de lo que hago y lo que no hago en tu vida. Yo sé lo que hago. Yo no tengo jefe. Yo no le pido autorización a nadie. A nadie debo darle cuenta de lo que hago en tu vida. Yo pude entender la soberanía de Dios con eso que me habló. Él no tiene jefe. Y es tal vez lo más difícil que nosotros podemos comprender acerca de la naturaleza del Señor. Podemos conocer y entender al Jesús Salvador, podemos conocer al Jesús Señor, podemos conocer al Jesús Rey de Reyes, podemos conocer al Jesús Sanador, podemos conocer al Señor de diferentes formas. Pero la forma tal vez más difícil en la que podemos conocer a Dios es cuando conocemos su soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía menciona expresamente algo que le corresponde solamente a Él. La soberanía es un atributo de Dios que Él no comparte con nadie, porque Él es soberano. ¿Y qué significa que Él es soberano? Significa que Él hace lo que quiere hacer. Él hace todo lo que quiere hacer sin darle cuenta a nadie. Él es soberano. Él decide lo que hay que hacer sin reportarle a nadie lo que va a hacer. Y pareciera que ese fuera un atributo negativo de Jesús, un atributo negativo de Dios. No. Debemos saber que todo lo que el Señor hace y todo lo que Dios hace, todo lo hace en amor, en justicia, en piedad, en misericordia, en equidad, en justicia, en nobleza, en honradez, en todo lo de buen nombre. Así Él ejerce su soberanía. La soberanía de Dios nos habla de que siempre Dios va a escoger el mejor lugar, el mejor camino para hacer las cosas, aun si tú no estás de acuerdo. Dios quiere siempre ejercer su soberanía en nuestras vidas, aun si tú no la logras entender. Con esa frase que el Señor me habló, me estaba diciendo: espera, lo que yo hago en tu vida, yo a nadie se lo tengo que reportar. Yo a nadie le doy cuenta de lo que hago en tu vida. Yo soy soberano. Si quiero esto o no lo quiero, ese no es tu problema. Si voy a hacer esto y no voy a hacer esto otro, ese no es tu problema. ¿Por qué? Porque uno quiere tener el control de lo que sucede en su vida. Uno quiere administrar de lo que sucede en su vida. Uno quiere saber por qué Dios hace lo que hace en nuestra vida. Uno quiere saberlo. Pero quiero decirte que Dios no tiene jefe. Él no tiene un supervisor ni a nadie a quien darle cuenta de lo que hace o no hace en tu vida. Se murió un hijo, se murió tu esposa o se murió tu esposo. Eso es soberanía de Dios. No siempre, escúchame, no siempre Dios nos va a dar las explicaciones por qué hace lo que hace. Él es soberano.
Él es soberano. Pero debemos saber que las decisiones que Dios toma para nuestra vida son las mejores decisiones, que son para nuestro beneficio. Y eso cuesta entenderlo, claro que sí. Sobre todo cuando la soberanía de Dios implica en la cual nosotros, entre comillas, nos sintamos perjudicados. Cuando viene una enfermedad, cuando se muere alguien, cuando quedamos sin trabajo y le preguntamos a Dios qué es lo que pasa. Y Dios está ejerciendo su soberanía en nuestras vidas. ¿Qué cosa más difícil? Entender la soberanía. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos dé las explicaciones de lo que está haciendo. Pero no siempre Él nos va a dar las explicaciones. Hay cosas en la Escritura que Él no las explica, que simplemente se atribuyen a su soberanía. ¿Y qué? ¿Dios no las quiere explicar? ¿Dios es un ser egoísta que no nos quiere dejar en la incertidumbre y en las dudas para vivir una vida así? No. Debemos saber que todo lo que Él hace, lo hace en bondad, en amor, en justicia, en verdad, en fidelidad, en honra. Es justo, noble y digno todo lo que Él hace. Debemos saber, como dice el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme al propósito son llamados. Por lo tanto, lo que sucede en nuestra vida debemos atribuirlo a la soberanía. Y eso de atribuirlo a la soberanía significa en la cual nosotros nos desentendemos de lo que sucede en nuestra vida sin pedirle explicaciones a Dios. Sin pedirle explicaciones al Señor. Porque Él sabe lo que hace. Él es soberano. Él es soberano. Y muchas veces yo peleé con Dios, me enojaba con Dios. Discutía con Dios, ¿por qué tú estás haciendo esto en mi vida? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué yo vivo esta situación? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me hace vivir esto? Y Dios callaba. Dios guardaba silencio. Él ejercía su soberanía en mi vida. Y no es porque Dios sea malo, al contrario, Él es bueno, siempre es bueno. Debemos entender la soberanía, aun si nosotros vivimos dolor, es la soberanía de Dios. Y muchos de nosotros tal vez nos podemos poner orgullosos con Él. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué? Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios cuesta entenderla. Pero aquellos que han alcanzado madurez pueden entender la soberanía. Muchos hijos no saben lo que hace su padre para corregirlos. Y tal vez después, cuando ya son padres y están en el mismo lugar, logran entender lo que ese padre estaba haciendo. Porque los padres son autoridad de los hijos. Y los padres saben lo que sus hijos necesitan. Pero los hijos no siempre entendemos lo que hacen nuestros padres. Pero cuando el hijo ha crecido, sabe por qué el padre y la madre hicieron eso. El padre no tiene por qué reportarle al hijo lo que va a hacer. Porque el hijo debe sujetarse a los padres, a lo que los padres dicen. No es al revés. Los padres no deben reportar lo que hacen a sus hijos, no deben. Tampoco el Padre que está en el cielo nos va a reportar todo lo que haga en nuestra vida y nos va a explicar por qué hace lo que hace, no. No siempre lo va a hacer. Él es soberano. Él toma las decisiones. Pero debemos entender siempre que todas las decisiones que Dios tome en nuestra vida serán para nuestro beneficio, serán para que nosotros estemos mejor, porque el Padre quiere lo mejor para nosotros. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme al propósito son llamados. Debemos entender que lo que sucede en nuestra vida está ejerciéndose en su soberanía, porque eso va a ser para nuestra propia bendición, porque eso va a desembocar en su propósito. Los que viven para su propósito, todo les ayuda a bien. En Juan capítulo 21 cuenta la historia acerca de Pedro. En el capítulo 21 el Señor había resucitado y se va a encontrar con los discípulos. Después de estar muchos días con los discípulos, se va a encontrar con ellos otra vez. Y los discípulos habían vuelto a las redes, especialmente Pedro. Y cuando el Señor va a encontrarse con Pedro, Pedro dice que ve al Señor y se tira nadando al mar para encontrarse con el Señor. Y allí empieza a tener un encuentro con el Señor, a hablar con Él, a conversar con el Señor. Y el Señor le dice: Pedro, tú me amas, pastorea mis ovejas, pero en verdad me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y empiezan a conversar.
Y luego el Señor empieza a caminar con Pedro para hablar otras cosas. Y sucedía que Juan venía tras ellos. Juan venía detrás de ellos. Y Jesús no le dice nada a Juan. Él empieza a conversar con Pedro. Y Pedro le dice al Señor, Señor, nos están siguiendo. ¿Hay alguien atrás? Hablando de Juan. Y el Señor le contesta a Pedro y le dice, Pedro, ¿y si yo quiero que él se quede aquí? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Si yo quiero que él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿qué pasa contigo? Sígueme tú. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, Pedro, ¿de qué te preocupas? Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tú te molestas de mi soberanía? ¿Por qué te molestas si yo quiero que él esté aquí? ¿Cuál es tu problema? Y quizás ese es nuestro gran problema que tenemos con el Señor. Que muchas cosas pasan en nuestra vida y el Señor te va a decir, ¿qué a ti? ¿Qué pasa contigo? Yo permito lo que permito y ¿cuál es tu problema? Si tu hijo cayó en la cárcel, ¿cuál es el problema? Yo lo permití. Si tu hija se enfermó, esa es la soberanía de Dios. Y yo no quiero decirte que eso no es doloroso, claro que duele. Pero debemos entender la soberanía. El Señor le estaba revelando a Pedro, Pedro, yo soy el Señor, yo soy el solo soberano. Y si yo quiero que Él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿cuál es tu problema? En otras palabras, no cruces al lugar de mi soberanía. Yo veo lo que hago, porque Dios no tiene jefe. Él no tiene jefe de nadie. Él tampoco tiene asesores. Él sabe lo que hace. ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha instruido? Dice el profeta. ¿Quién le ha aconsejado? ¿Quién le ha prestado a Él para que Él retribuya a quién? Él sabe lo que hace. La soberanía de Dios es administrada por el Señor a través de la sabiduría, inteligencia, amor, rectitud, bondad, equidad, generosidad, misericordia, todo de buen nombre. Así Dios ejerce su soberanía en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que los ángeles en el cielo le preguntan al Señor por qué hace lo que hace? Seguramente el Señor viene, llama a Gabriel y le dice, ve a hablar y dile esto a mi hijo o a mi hija que está en Argentina, en Bolivia y en Paraguay. Ve a comunicarles estos mensajes o ve a fortalecerlos. ¿Ustedes creen que los ángeles le preguntan a Dios, ¿y por qué hay que hacer eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Y por qué tiene que hacer esto? Los ángeles no tienen tiempo para cuestionar la soberanía de Dios. No tienen tiempo. ¿Por qué? Porque debemos conocer nosotros que todo lo que Él va a hacer está sujeto a su voluntad, está sujeto a la forma en que Él tiene para reinar, para hacer las cosas. No cuestionemos a Dios, no peleemos con Él, no discutamos con Dios. Cuando Job pasó muchas calamidades en su vida, él empezó a cuestionar a Dios. Empezó a cuestionar lo que sucedía en su vida. Cuando sus hijos se mueren, cuando está enfermo, cuando su esposa lo deja y cuando queda sin dinero alguno, sin riquezas, él cuestiona lo que sucedía en su vida. Dios ejerciendo su soberanía. Yo quiero preguntarte, ¿tú dejas que Dios ejerza soberanía en tu vida? ¿Tú dejas? Aquel que deja que Dios ejerza su soberanía es aquel que ha madurado espiritualmente. Si tú estás peleando con Él y constantemente discutiendo su voluntad y discutiendo lo que Él hace, tú no has madurado. Porque un niño en su casa siempre pelea con sus padres cuando no entiende por qué tiene que ir a bañarse, por qué tiene que comerse toda la comida, por qué tiene que lavarse los dientes. No entiende. Pero los padres sí saben por qué, porque los padres conocen la verdadera necesidad y saben lo que tienen que hacer los hijos. Dios funciona del mismo modo. Cuando entendemos la soberanía, descansamos y dejamos de pelear con Dios. Dejamos de discutir, dejamos de preguntarle cosas. Simplemente obedecemos lo que Él nos está pidiendo hacer. Simplemente aceptamos su voluntad. Si tú quieres madurar espiritualmente, debes entender que Dios no tiene jefe. Que Él lo que haga en tu vida no se lo va a reportar a nadie. Él no te va a dar cuenta. Él no te va a decir por qué hizo lo que hizo. Él no te lo va a decir. Tal vez Él lo haga en algún minuto. Tal vez en el tiempo lo revele. Ese es su asunto.
es la soberanía. Cuando tú dejas a Dios actuar del modo que Él quiera. Si tú amas a Dios, vas a aceptar su soberanía. El Señor le dijo a Pedro, ¿qué a ti? Sígueme tú, sigue escuchando lo que yo te estoy diciendo. Y si Él nos va a perseguir 20 kilómetros, ¿cuál es tu problema? No le dije a Juan, quédate aquí. Él siguió solo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que Dios haga lo que haga en tu vida? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué peleas con Él? No pelees con Él. Acepta su voluntad, acepta su soberanía. Dios no tiene jefe. Qué importante es conocer esto en nuestras vidas, porque así Él puede reinar en nuestras vidas. Si tú has nacido de nuevo y si tú has venido al reino, debes primero comprender la soberanía del Señor en nuestras vidas. Que Él no siempre nos va a dar cuenta de lo que haga. No siempre nos va a hablar lo que suceda. Muchas veces el Señor va a guardar silencio. Muchas veces Él no te va a decir por qué hizo lo que hizo. Muchas veces Él no lo va a revelar. Pero si tú entiendes su soberanía, puedes comprender que todo lo que Él va a hacer es para nuestra propia bendición, es para un propio beneficio personal, es para que nosotros podamos crecer y madurar y entender su corazón. La soberanía de Dios no es malvada. No es que simplemente Dios te quiera dejar afuera de lo que Él haga. No, Él quiere revelar lo que Él hace cuando tú has madurado, cuando tú has crecido, porque la madurez nos permite conocer por qué Él hace lo que hace, por qué Él permite lo que permite. La madurez solamente lo puede llegar a alcanzar. Aquel que ha alcanzado madurez puede entender a Dios. En el Antiguo Testamento estaba un lugar llamado el tabernáculo, que estaba compuesto por 3 secciones. Estaba el atrio, el santo y el santísimo. 3 lugares. El primer lugar, todas las personas de Israel podían estar en el atrio, que era el lugar de afuera, donde estaban todos, donde estaba el lavacro, donde estaba el altar de los sacrificios, estaba allí en el atrio. Ese era el primer lugar del tabernáculo, donde todo Israel podía congregarse y cantar a Jehová en el atrio. Pero luego estaba otro lugar llamado el santo, que era el lugar donde solamente los sacerdotes podían ministrar. Pero más al fondo estaba otro lugar llamado el lugar santísimo. 3 lugares, 3 niveles de intimidad: atrio, santo y santísimo. En el atrio estaban todos, en el santo solamente los sacerdotes y en el santísimo solamente una sola persona podía entrar, que era el sumo sacerdote, la autoridad máxima de los sacerdotes. Estaba compuesto de esa manera. Y del mismo modo nosotros debemos entrar en la soberanía de Dios. Hay quienes que están en el atrio, hay gente que está en el santo y hay gente que está en el santísimo. En el atrio está la gente que cree en Dios. En el santo está la gente que conoce a Dios más profundo. Y en el santísimo está la gente que conoce y entiende a Dios. Lo repito, en el atrio están los que creen en Dios, los que están en el santo conocen a Dios, pero los del santísimo entienden a Dios. Cada vez es más profundo, cada vez es más grande, cada vez es más grande el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios y su soberanía y entender su soberanía, debemos ir a la intimidad con Dios, empezar a relacionarnos más profundamente con el Señor y así conocer por qué Él hace lo que hace. Tal vez tú estás en el atrio, tal vez tú estás en el santo, o tal vez tú estás en el santísimo. En el santísimo es el lugar donde entendemos a Dios, donde tú entiendes lo que Él hace. Cuando un niño tiene 10 años, no conoce por qué sus padres hacen lo que hacen, pero sí cuando tiene 20 y 30, sí entienden por qué sus padres hacen lo que hacen. ¿Por qué no compran el juguete? Porque tienen que ir a comprar para comer. Cuando hemos alcanzado madurez y crecimiento, podemos entender por qué Dios hace lo que hace, si Él así lo quiere revelar. Hay cosas que Él siempre va a dejar ocultas, porque le corresponde solamente a Él. Y si la deja oculta, ¿cuál es nuestro problema? Él no tiene jefe. La invitación que el Señor te hace con este video, con este mensaje, es que tú puedas siempre ir caminando más profundo en la presencia del Señor, porque entre más profundo tú vas conociendo a Dios. El profeta Ezequiel, en el capítulo 47, él tiene una visión acerca del río de Dios o de las aguas de Dios. Y dice que
cuando estaba allí en esta visión, el agua le llegaba a los tobillos. Era un agua que le llegaba a los tobillos. Pero a medida que él iba avanzando en el río y en las aguas de Dios, las aguas iban aumentando y luego las aguas le llegaban a las rodillas. Se iba poniendo más profunda las aguas de Dios. Y este hombre, cada vez que iba avanzando más y más, el agua iba subiendo y la profundidad de las aguas era cada vez más profunda. Llegó a un punto donde el agua le llegaba hasta sus hombros, hasta sus lomos, hasta acá. Y la profundidad era cada vez mayor. Pero dice el profeta que después habían aguas mucho más profundas, donde la única forma de entrar en esas aguas era nadando. Era nadando. Del mismo modo sucede con Dios. Para entender la soberanía de Dios, debemos ir avanzando en nuestra relación con Dios. Tal vez tú estás en el atrio, tal vez tú tienes el agua hasta los tobillos. Quiero decirte que para conocer a Dios y entender a Dios, tú debes avanzar más profundo en la relación con Dios. Porque cuando avanzas en tu relación con Dios, las aguas de Dios son más profundas. El profeta, cuando fue al agua más profunda, significa que conoció toda la inmensidad de Dios, porque Dios es grande, su soberanía es grande, su corazón es grande, su mente es grande. Para conocer a Dios debemos entrar en la intimidad con Dios, así como el sacerdote y el sumo sacerdote entraban al santuario y entraban a una intimidad con Dios, donde ya no habían muchas personas, sino solamente Dios. Del mismo modo, tú debes entrar en la relación con Dios. Si tú quieres entender a Dios, si tú quieres llegar a comprender lo que Él hace y por qué lo hace, debes entrar en una intimidad más profunda con el Señor. Debes olvidarte un poco de la gente. Debes dejar de hacer lo que estás haciendo y entrar al Santo. Y entrar al Santísimo. En el Santísimo no había nada, sino solamente el arca del pacto. Y desde allí salía la gloria y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Entremos a la inmensidad de Dios, a la profundidad de Dios, para conocer a Dios, para conocer la intimidad con Dios. Y Él nos va a revelar por qué Él hace lo que hace. Solo aquellos que han madurado, solo aquellos que pueden madurar y entender su soberanía. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, el Señor empieza a hablar con los discípulos y con la gente que le seguía. Y en algún momento Jesús empezó a hablar por parábolas. Hablaba por parábolas a la gente, así dice Mateo capítulo 13. Y empieza el Señor a hablar acerca de la parábola del sembrador y la semilla. Aquel sembrador que salió a sembrar, ¿cierto? Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y el Señor les dice, yo les hablo en parábola para que ellos oyendo no entiendan. Pero Jesús le dice a los discípulos, pero a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Así dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Y eso se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué le dice esto a los discípulos? Porque los discípulos estaban en una intimidad con Él. De tal modo que Jesús con ellos fue capaz de revelar los misterios del reino, de conocer y entender los misterios del reino. Si tú quieres conocer la soberanía de Dios y conocer las cosas de Dios, por qué Él hace lo que hace, debes venir a la intimidad con Él. Los discípulos estaban en la intimidad con Jesús. Por eso el Señor le dice, yo a ustedes les voy a revelar esta parábola. Yo a ustedes les revelo los misterios del reino. Muchas de las cosas que Dios hace en nuestra vida son un misterio. Pero si tú quieres que Él te revele los misterios suyos, debes venir a la intimidad con Él. Debes venir al misterio, a lo oculto, a la intimidad con Él. Debemos entender que el tabernáculo cada vez era más estrecha la intimidad. Estaba el atrio, el santo y el santísimo. Cada vez es más íntima la relación. Cada vez es más profunda la intimidad. Así debemos ir a la intimidad y a la relación con Dios. Ir a las aguas más profundas. Tal vez tú tienes el agua hasta las rodillas, pero el Señor quiere que tú tengas el agua hasta los lomos y empieces a caminar en la profundidad. Caminar en la profundidad significa ir avanzando más profunda en la relación. Y cuando vas más profundo en la relación, el Señor te empieza a revelar los misterios. En alguna oportunidad Jesús toma a algunos de sus discípulos. Recordemos que el Señor tenía 12 discípulos, pero de esos 12 discípulos, el Señor tenía 3 discípulos que eran más íntimos, ¿cierto? Y en alguna oportunidad viene el Señor y toma a 3 de sus discípulos y va a un monte llamado el monte de la transfiguración.
el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó a este lugar. Y allí el Señor, en esa intimidad, en ese cerro, en ese monte, en ese montículo, el Señor se manifiesta y se revela y se transfigura delante de ellos con un aspecto de gloria. Y estos hombres tuvieron un encuentro sobrenatural con el Señor. Y viene el Padre y habla desde una nube y se escucha: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y aparece Moisés y Elías. Y es todo glorioso el escenario en que esos discípulos pudieron conocer esa intimidad del Señor. El Señor llevó a la intimidad a esos hombres. El Señor llevó a la intimidad a esos discípulos para que ellos pudieran conocer algo más profundo de la relación con Dios. Y el Señor reveló algo ahí de su naturaleza a esos discípulos. El Señor reveló algo a ellos. Les reveló que Él es más importante que los profetas y que la ley. Siempre aquellos que avanzan en la relación con Dios, aquellos que quieren ir más profundo con Dios, pueden llegar a entender lo que Él hace, entender su propósito, entender su reino, entender su soberanía. Qué importante. Dios no tiene jefe. ¿Y cómo poder entender eso en nuestra vida? Poder avanzar en una relación con Dios, ir más profunda en nuestra relación con Él, estar más profundo con Él, avanzar en el agua, entrar al Santo y Santísimo. Y allí vamos a poder conocer por qué Él hace lo que hace. La Escritura dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hablara cualquiera su compañero. Así dice la Escritura, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cuando dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, estaba diciendo que Moisés conocía lo que Dios quería hacer. Dice la Escritura: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel solamente las obras. Moisés estaba en una relación con Dios. Israel estaba en otra relación con Dios. Israel conocía las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Porque Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero. Estaba diciendo que Moisés había llegado a una intimidad con Dios de tal modo que Dios a Moisés no le ocultaba nada. Que todo lo que Dios iba a hacer se lo revelaba a Moisés. A Moisés notificó sus caminos. Dios a Moisés le reveló su propósito. Dios a Moisés le reveló lo que él quería. A los hijos de Israel el efecto de las cosas. A Moisés Dios le revelaba la causa por qué él hacía las cosas. Dice la Escritura acerca de Abraham: ¿encubriré yo algo a Abraham de lo que voy a hacer? Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice Dios acerca de Abraham: ¿le voy a encubrir algo a Abraham de lo que voy a hacer? ¿Le voy a ocultar algo a Abraham? ¿Por qué Dios dice eso de la vida de Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham había avanzado en su relación con Dios. Y cuando hemos avanzado en nuestra relación con Dios, Dios nos revela por qué Él hace lo que hace. Él nos revela los motivos de su soberanía. ¿Por qué Él hace lo que hace? Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. Moisés sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué lo iba a hacer? ¿Y qué es lo que no iba a hacer? Todos aquellos que han avanzado en una relación con Dios pueden llegar a entender a Dios. No te quedes simplemente en el lugar donde todos están en el atrio. No te quedes simplemente en el santo. Entremos al Santísimo, porque cuando entramos en el Santísimo podemos llegar a entender a Dios y entender por qué Él hace lo que hace. Dios no tiene jefe. Significa que Él no va a reportar a nada ni a nadie lo que hace. Pero aquel que ha avanzado en su relación con Dios puede llegar a entender a Dios. Amén. Que Dios te bendiga.